Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok, perfecto. Ya no pude cambiar mi nombre en la sesión. Lo Bueno, siento. Tal vez perfecto. por eso no me daban acceso. Sí, creo que fue por el nombre, pero no se preocupe. Sí, lo Bueno, ya, siento. no se preocupe. Bueno, tenemos con nosotros al doctor y vamos a empezar. El doctor Jorge Marco Víquez es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo posgrados en ciencias bioquímicas en Facultad de Medicina de la UNAM, donde actualmente es profesor. Es fundador de BioAcademy, un biohackerspace, cofundador de Open Lab MX, un community lab, socio fundador de la Red Nacional de Biología Sintética y miembro de la Red de Estructura, Función y Evolución de Proteínas. Ha participado activamente en diversos congresos, así como en programas de comunicación y enseñanzas de la ciencia. Su línea de investigación actualmente es la ingeniería y el diseño de proteínas con herramientas de ingeniería genética, biología estructural y biología computacional. Y bueno, bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Te agradezco mucho, Jacqueline. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si lo pueden ver bien. Ahí se ve bien. Sí, sí se ve. Lo siento, ya soy, pero no está en modo presentación, ¿verdad? No, todavía no. Ahí. Ahí ya. Muchas gracias y disculpen. Soy el profesor que no puede poner el proyector. Bueno, ahora en línea, pues son proyectar las diapositivas o compartir la pantalla. Pero cualquier cosa, si se deja de ver o lo que sea, pues me dicen y con mucho gusto lo reparo. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Andrea, y a todo el equipo IGEM de la UAM. Admiro mucho el trabajo que están haciendo y estoy muy gustoso de aparecer nuevamente en este tipo de foros. Eh, el título de esta charla es Perspectivas del Biohacking en México. Y pues debo confesar que para mí fue un poco pues nostálgico armar esta presentación. Tuve que revivir algunos recuerdos de hace algunos años, los buenos tiempos del biohacking y los inicios probablemente en México de algunos temas importantes como era la biología sintética y demás. Pongo ahí dos links. Es el canal de YouTube. Voy a hacer referencias de algunos videos que están por ahí. Si en algún otro momento ustedes gustan ir a verlos, pues bienvenidos. Y el canal bueno, y el link del Instagram, simplemente para que pues vean más o menos cómo es o algunos hechos importantes, ¿no? Que han ocurrido en mi paso por el biohacking en México. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Obviamente lo primero que habría que definir es qué es el biohacking. Em, y pues bueno, mucha gente entiende muchas cosas diferentes por biohacking. De hecho, hay varias tendencias o varias definiciones totalmente distintas de lo que es. Por ejemplo, pues en alguna de esas definiciones, mucha gente piensa que el biohacking es justamente modificar las propiedades corporales, fisiológicas, mediante herramientas, por ejemplo, de electrofisiología, de electrónica o de robótica, ¿no? Eh, Muchos creen, por ejemplo, pues que incluye insertarse chips o, no sé, de pronto apoyarse de dispositivos tecnológicos para optimizar algunas propiedades corporales. Me refiero justamente a actividades, o bueno, perdón, a propiedades fisiológicas. Y de hecho, en algunos contextos, hasta se ha utilizado como para hacer promoción a productos naturistas, ¿no? Que están
diseñados, digamos, para mejorar la salud. Sí, por supuesto que mejorar la salud puede ser un objetivo del biohacking, pero por ejemplo, algo que me estaba preocupando ahora que empecé un ejercicio de actualización del biohacking en México, pues es que incluso había empresas que ya estaban usando el concepto, bueno, como para promocionar productos naturistas. No tengo nada malo con eso, siempre y cuando pues tenga su sustento científico, ¿no? Tampoco tengo nada malo con que se use el biohacking así, pues, sin embargo, pues vamos a darle desde nuestra perspectiva, como bien dice el título, pues el enfoque eh, con el cual nació, ¿vale? Entonces, les pongo primero un meme, es un meme que yo hice, que donde está en el primer cuadro, eh, un biohacker que dice conociendo el biohacking, se ve que es un joven, bueno, les adelanto, es un joven doctorante, relativamente joven, incauto, y pues que apenas está escuchando el término. Y por otro lado está alguien que llama, bueno, puse el biohacker consolidado, pues que hace alusión, digamos, a esta idea que tienen algunas personas de que el biohacking es la modificación corporal. O sea, modificación corporal pueden ser muchas cosas, ¿no? Y ahí hay un ejemplo. Si ustedes vieron una serie en Netflix que se llama Biohackers, pues reconocerán al primer personaje, el que está arriba, ¿no? Y si ustedes vieron la serie, pues también recordarán que es un colega que hizo su propio laboratorio, hace un Biohacker Space propiamente dicho, que es un laboratorio, digamos, independiente tanto de instituciones académicas como de la industria. Y pues ahí lleva a cabo proyectos de biología molecular, específicamente de ingeniería genética, entre los cuales pues él busca, por ejemplo, darle solución a una enfermedad de origen genético que él tiene. O sea, digamos que él mismo está desarrollando su propia terapia en un lugar que él mismo armó, ¿vale? Entonces, eso, digamos, se parece más al ejercicio bueno, al ejercicio de biohacking del cual les voy a platicar hoy. Vale, entonces, por acá abajo pongo, pues sí, una definición que fue pensada por algunos colegas de los iniciadores del biohacking en México, entre los que están Sofía Arreola y Joel de la Barrera, amigos míos. Y bueno, ellos dicen, por ejemplo, que el movimiento Do Yourself, o bueno, que justamente el biohacking o fue sinónimo, al menos esta parte del biohacking que se dedica como a la parte de ingeniería genética, también le llamamos el Do Yourself Biology, ¿no? Entonces, el movimiento Do Yourself nace como respuesta a la necesidad de acceso y democratización a la ingeniería genética. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues la ingeniería genética, como bien saben, la mayoría de ustedes, supongo, se refiere a la manipulación genética de los organismos, a la modificación, digamos, de las propiedades genéticas o del acervo genético de algún organismo. Esta manipulación obviamente tiene sus limitantes, obviamente no es la misma con la que empezamos en 1940 y algo, ¿no? Cuando se hablaba del principio transformante por los experimentos históricos de Griffith, o no es la misma que se hacía en los 60s cuando el grupo de Jacques Monod, por ejemplo, estaba describiendo el operón de lactosa, el primer circuito genético pues descrito. Ahora, digamos, la ingeniería genética pues tiene muchas más herramientas y pues es mucho más accesible tanto en costos como disciplinarmente. Es decir, enseñar qué es la ingeniería genética en la actualidad pues es relativamente más sencillo, forma parte de la mayoría de los planes de estudio de las áreas químico-biológicas y de la salud. Y pues prácticamente se puede hacer en un laboratorio. De hecho, en cualquier laboratorio, perdón, ahí es donde empieza la historia. Entonces, bueno, aquí nada más les pongo un esquema de qué es eso que llamamos ingeniería genética. Bueno, pues es que nosotros tenemos una pieza de DNA, o sea, de ácido desoxirribonucleico, que ya sabemos que modifica, bueno, que son instrucciones, digamos,
que se van a expresar fenotípicamente, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una pieza de DNA, la podemos modificar, esto quiere decir, podemos hacer cortes, pegues, ensambles, sintetizarla químicamente, secuenciarla, le podemos hacer un montón de cosas. Y finalmente lo que queremos, pues, es modificar un organismo, el organismo hospedero, que en la actualidad pueden ser bacterias, levaduras, plantas. Prácticamente hemos accedido a la modificación genética a todos los organismos, obviamente con ciertas restricciones. Esa información genética pues va a generar un cambio en el fenotipo, digamos ese cambio en el fenotipo pues es a diseño y finalmente lo que esperamos pues es que ese fenotipo, perdón, ese organismo pues exprese ciertas características, ¿no? En este caso en particular está expresando una proteína recombinante, una proteína que típicamente este organismo no expresa, ¿vale? Y estamos ahora un pasito más allá, seguramente a lo largo de este foro y en las redes sociales en donde esto se está transmitiendo, pues ustedes ya han escuchado bastante de qué es la biología sintética, ¿cierto? Entonces, pues a grandes rasgos solamente diré que esas herramientas de ingeniería genética, de manipulación del genoma, combinadas con principios de ingeniería, pues pueden potenciar más digamos, la magnitud de la manipulación genética que queremos y con ello generar propiedades que no existen en la naturaleza. Básicamente ese es el objetivo de la biología sintética, el uso de herramientas de ingeniería para poder generar sistemas que no existen en la naturaleza. Y estoy seguro que de pronto están familiarizados con este esquema, en el cual, digamos, esa manipulación pues incluye una parte de diseño, el Dry Lab, como llamamos, por ejemplo, en la competencia IEM, en donde pues nosotros diseñamos cómo ensamblar ciertas partes genéticas, eh, luego sintetizamos esas partes genéticas, las ensamblamos, esto quiere decir pues no funcionan solas, tienen que estar en un vector de expresión, en un vector de clonación, ¿ah? Y finalmente, bueno, pues se va a modificar un organismo, ajá, y pues vamos a evaluar sus cambios en el fenotipo. Puede o no salir, pues, pero si no sale, entonces al menos nos dio información para seguir con el siguiente ciclo de diseño. Entonces, en este contexto hablamos de diseño y hablamos de ingeniería, ¿vale? Digamos que a estas alturas nuestras limitantes no son mayormente metodológicas, sino hasta cierto punto creativas, ¿no? Bueno, regresando al biohacking, específicamente al biohacking, cuál es su relación con la biología sintética, la idea es que en el 2005, un artículo muy citado de Rob Carlson, lo que dice es que se podría hacer ingeniería genética con $1000, o sea que $1000 eran suficientes pues para poder hacer ingeniería genética. Esto quiere decir que con esos $1000, que es relativamente poco dinero, pues uno podría tener acceso a la tecnología. ¿Okay? Esto es porque los costos, digamos, de la síntesis o de la manipulación genética, pues han ido bajando, perdón, y son relativamente mucho más baratos que al inicio. También porque la instrumentación y los equipos que se necesitan, pues son tecnologías relativamente sencillas o relativamente viejas. Ajá. Un termociclador, por ejemplo, bueno, desde los 70s, pues ya están los fundamentos de la PCR, ¿cierto? Se sabe qué es lo que hace un termociclador, que es un aparato que básicamente regula las temperaturas de manera muy precisa, eso sí, pero finalmente eso es lo que hace. Entonces, muchas personas dijeron, bueno, si es tan accesible, ¿por qué no acceder a ellas? ¿Con qué objetivo? Como decía la definición anterior, con el objetivo de democratizar la ingeniería genética. Esto quiere decir de que la ingeniería genética, la tecnología, llegue a más personas y no solamente se quede en manos de las grandes farmacéuticas o ya saben, hay un discurso por ahí en donde pues la intención es justamente que estas tecnologías no sean exclusivas de ciertas empresas que finalmente nos van a vender los resultados, ¿no?
Eso, digamos, es lo que planteaban algunos. Algunos colegas mantienen, digamos, el estandarte anarquista, ¿no? De, bueno, pues no, no a la globalización, a la monopolización, etcétera, pues, y poner a disposición de la sociedad o empoderar a la sociedad para que podamos, digamos, acceder a este tipo de tecnologías o al menos entenderlas, ¿no? Que es algo que hace bastante falta. En pandemia fuimos testigos de cuán separados estábamos de la sociedad en general. Me estoy refiriendo a los científicos, pues. Eh, Solamente viendo la interpretación de las personas de que era la pandemia, ya saben, de que no existía, de que, o sea, un montón de mitos, pues nos hacía ver que en realidad hay un gap importante en la comunicación entre la comunidad científica y la sociedad. Bueno, entonces, democratizar cierta tecnología, pues sonaba buena idea, ¿cierto? Y bueno, pues le cito un documento bastante interesante, el Biocoder. Biocoder, digamos, aquí aparece un artículo que es uno de los artículos históricos. Eh, si hay biohackers o alguien que esté interesado en el biohacking aquí, bueno, pues les recomiendo leer esto. The Biohacking Landscape in Latin America, ¿no? De qué va esto? Bueno, pues explica más o menos eh, cuáles fueron los orígenes o cómo es que permeó esta filosofía, digamos, o este movimiento que pretendía democratizar la ingeniería genética a Latinoamérica. Por supuesto y lamentablemente, como en muchos escenarios, a Latinoamérica entró después, ¿no? Que en otros lados. Les recomiendo, por cierto, que busquen, bueno, si les interesa saber más, la red de Biohacker Spaces en Latinoamérica de Syntec Bio. También en redes sociales está la fanpage que se llama Biohackers MX y existe un grupo que se llama DIY Bio México, ¿vale? Eh, Comienza entonces la historia por ahí del 2015. Fíjense que los primeros Biohacker Spaces, por aquí nos dicen, aparecen en el 2008, en el 2009 y hasta el 2014, 2015 empiezan a permear en México, ¿no? Aquí en México, bueno, pues está el grupo de biohackers. Hubo iniciativas muy importantes para que se cimentaran, digamos, las bases del biohacking, que es, por ejemplo, Gin Garage de Sofía Arreola, que ya cité, un personaje súper interesante que trabajó muchísimo en términos de hacer comunidad y de vincular este tipo de tecnologías con empresas. Bueno, ella lo que quería era empoderar justamente a emprendedores que pudieran utilizar esta tecnología, digamos, para poder llevar a cabo soluciones locales, ¿no? Y escalarlas, digamos, en un esquema de negocios. Aparecen otras iniciativas, entre las cuales destaco a Biohackademy, justamente un Biohacker Space que fundé con un muy buen amigo, Ernesto Ladrón de Guevara, que lamentablemente falleció hace unos años. Otras iniciativas muy importantes, Plasmid Lab, con un buen amigo Manolo Flores en Yucatán, y por supuesto, alguien a quien todo el mundo conoce aquí, que es Cintia en Monterrey, ¿no? Eh, Históricamente hablando, la mayoría de la gente que hablaba de biohacking en esos años eran iGEMers. ¿Qué son los iGEMers? Bueno, pues no lo tengo que explicar tanto en este escenario, pues son los colegas que de alguna manera hemos podido participar en la competencia iGEM, ya sea que en algún año, en algunos años hemos podido ser parte del equipo o que hemos sido revisores, instructores o pues que de alguna manera conocemos a gente que ha participado en la competencia iGEM. La competencia iGEM, como saben, pues es una competencia mundial de biología sintética en donde estudiantes de licenciatura, o bueno, al menos en ese entonces eran solamente de licenciatura, pues podían presentar proyectos de biología sintética para resolver problemáticas locales. Fui revisor del proyecto iGEM Guanajuato en el 2016. Bueno, con eso
tuvimos un equipo fantástico, entre, bueno, mucho del diseño experimental fue del doctor Eleazar Barbosa, un investigador también de muchísimo nivel en el área de biología sintética aplicada a alimentos. Y bueno, pues en esos tiempos estaban generándose la comunidad, ¿no? La gente empezaba a hablar de biología sintética. No quiere decir que eran los primeros, simplemente quiere decir en ese tiempo mucha gente, digamos, empezó a hablar de biología sintética, de biohacking, de biohacker spaces. Sofía Arriola, Pierre Padilla, Andrés Ochoa, Joel de la Barrera, Ernesto Ladrón de Guevara y otros biohackers comenzaban, digamos, a posicionarse, a volverse importantes, ¿no? Tenían entrevistas en televisión, en la radio, etcétera, ¿no? Aquí estoy con algunos de ellos en Campus Party 2016, donde pues hablábamos o llevábamos Campus Party, no sé si lo conozcan, pues se presentan tecnologías emergentes, innovadoras, y bueno, pues ahí también comenzaba a figurar la biotecnología, ¿no? Gracias al trabajo de muchos de ellos. IGEM, sin embargo, tiene el problema que ya conocen algunos de ustedes, que es las cuotas, ¿no? Digamos, los costos para inscribir a un equipo, pues son relativamente elevados, hacer viajes y todo, pues digamos que para un latinoamericano no siempre es fácil, ¿no? Y en respuesta a eso, aparece una competencia alternativa regional llamada TecnoX, que justo está inspirada en IGEM. Y aquí lo que se buscaba, igual que en IGEM, era resolver problemas regionales a través de robótica y biología sintética. Como que ya se combinaba la biología sintética con otras áreas, robótica, por ejemplo, y eso pues ya empezaba a llamar la atención de la gente que nos dedicábamos a las ciencias de la vida entonces. Aquí está la primera tecnología, perdón, la primera competencia TecnoX en Argentina en el 2015 y la segunda en México en el 2016. Y los personajes que seguramente ustedes reconocen, aquí está Camilo Chávez de Cintia, Joel de la Barrera, Enrique Paz, Sofía Arreola, Alejandro Alastor, la doctora Mercedes Roca, etcétera. O sea, Uriel, por supuesto, Minerva Castellanos, o sea, me atrevo a decir que son los mismos personajes que siguen trabajando en el área, ¿no? Todavía. Perdón que no mencione a todos. Y bueno, pues también es importante mencionar que no era la primera vez que se trataba de hacer comunidad en temas tecnológicos, justo como TecnoX combina la parte de biotecnología o de biología sintética con robótica. Bueno, pues cabe mencionar que ya había ciertos laboratorios comunitarios, por llamarlos así, en temas de robótica, de diseño digital, de impresión 3D. Este tipo de laboratorios se llamaban makerspaces, bueno, se llaman makerspaces. Entonces, un makerspace es un lugar donde alguien con pocos o nulos conocimientos de ingeniería puede de pronto diseñar y prototipar algún instrumento. En robótica era muy popular porque muchos proyectos escolares pues trataban de eso. La idea es que uno puede llegar ahí y recibir la asistencia para llevar a cabo un proyecto. Fab Lab es un ejemplo importante de un community lab que funciona con ese esquema. Hacedores Makerspace en México es otro gran ejemplo, ¿no? Entonces ellas dicen que podríamos construir casi cualquier cosa. Y aquí les presento, bueno, uno de los vínculos exitosos que tuvimos. Esto es Fab Lab Monterrey, dentro de la UDEM, en donde, bueno, pues estuvimos platicando cuáles eran como estos puntos de convergencia que podría haber entre el diseño digital y pues la biotecnología, ¿no? Y aquí está mi buen colega Ernesto Ladón de Guevara, justamente enseñando PCR en arquitectos, ¿no? Entonces, suena extraño, es algo que en la academia difícilmente ocurriría, pero que en este contexto era muy común, o sea, empezar a vincularse con personas de diferentes formaciones
pues sonaba prometedor y la expectativa es que fuera justamente sinérgica esa colaboración, ¿no? Así ha sido, honestamente así ha sido. En la actualidad, bueno, pues de pronto le llamamos a eso proyectos STEM, en donde combinamos ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y artes recientemente, ¿cierto? Específicamente hablando de las artes, por aquí les pongo una foto con Gustavo Merkel, uno de los makers más famosos, digamos, en México, síganlo en YouTube, eh, y Antonio Barrientos, fue un artista visual. Ahí estamos en una exposición que organizaron algunos colegas, entre ellos los colegas de Cintia. Eh, y bueno, pues ahí justamente se estaban explorando eh, objetos biológicos, ¿no? Como una herramienta de expresión artística. Fue una exposición muy, muy interesante. Si tuvieron la oportunidad de verlo, eh, pues, pues qué afortunados fueron. Si no, pues búsquenlo en internet. Sinestesia se llamaba la exposición en el Museo de la Luz en Ciudad de México. Y por acá estoy con Camilo Chávez en Robotics, que justamente es un makerspace, eh, donde pues van los niños a desarrollar proyectos de robótica, básicamente. Eh, entonces, en principio, lo que podríamos aprender de los makers, pues es no solo su estructura, no solo las actividades que hacen para hacer comunidad, sino también, por supuesto, el desarrollo de instrumentos. Aquí pongo un video en donde estamos con Ernesto trabajando, prototipando en Hacedores Makerspace en Ciudad de México, un shaker, un agitador orbital que todo el mundo conoce, el que agita los matraces para mantener aireados los cultivos bacterianos, por ejemplo. Y bueno, pues este es de madera. Es un equipo que nos costó 100 pesos hacer. O sea, en realidad, pues era bastante fácil. Se presentó en clubes de ciencia, les llamó bastante la atención. Ahorita les digo quiénes son ellos. Y bueno, pues lo pudimos probar en un taller experimental de bacteriología con Jorge Rocha, que en ese tiempo estaba en Harvard. Y bueno, pues les gustó mucho que pudiéramos, digamos, ingeniárnosla de alguna manera para adquirir o para fabricar equipos que de otra manera serían muy caros. Si uno busca un agitador orbital, obviamente son de acero inoxidable, tienen pues su garantía, tienen una electrónica bastante sofisticada, pero finalmente hacen lo mismo, se agitan un matraz durante una noche, que es lo que necesitamos para poder trabajar con bacterias en cultivo. No voy a decir que esto va a desplazar la tecnología actual, simplemente voy a decir que de alguna manera ya estábamos pudiendo acceder a tecnología que pues es relativamente cara. Y también empezábamos a hacer comunidad entre biología, entre, bueno, gente de ciencias biológicas y también, por supuesto, con artistas, con ingenieros, etcétera. Una reunión que me parece también pues fue histórica, me parece que no ha habido otra hasta donde sé, con este nombre al menos, Biohack Latam 2017, una iniciativa de Joel de la Barrera, entre otras personas, ocurrió en el TEC de Monterrey de Querétaro. Y bueno, pues ahí platicamos obviamente cuáles eran las perspectivas. Para entonces ya existía una comunidad sólida. Me atrevo a decir, por los congresos recientes que he visto, que sigue siendo la misma comunidad. Algunos pues ya no estamos vinculados realmente, pero pues sigue existiendo la comunidad como tal. Aquí está Alejandro Guzmán, Uriel Barbosa y Juliana Lonoño, que por cierto acaba de dar un webinar muy interesante en la página de Open Lab, chéquenlo. Y bueno, pues la comunidad existía. Entonces hablábamos, por ejemplo, de regulación, hablábamos de campañas de monetización, hablábamos de proyectos en conjunto, de educación, etcétera. O sea, la verdad es que estábamos haciendo, me parece, un trabajo importante como en la parte fundacional del biohacking.
Y por supuesto que esto no era exclusivo de Latinoamérica, el BioSummit en MIT Media Lab, bueno, pues es una reunión, me parece anual, en la cual justamente biohackers y administradores de Community Labs van y presentan, bueno, sus resultados, interactúan, hacen networking, tienen capacitación en emprendimiento, en liderazgo, en diseño. O sea, me parece en realidad una gran iniciativa. También si tienen oportunidad de conocer qué es el Bio Summit, se los recomiendo bastante. De hecho, muchas de las reuniones, digamos, entre latinoamericanos, biohackers latinoamericanos, pues no ocurrieron en Latinoamérica, ocurrieron en Boston, ¿verdad? En el Biosummit. Y uno de los eventos integradores muy importantes, me parece, fue el segundo foro de biología sintética, organizado también por Joel de la Barrera. De verdad que lo admiro muchísimo porque organizó muchas cosas. Trabajó bastante, digamos, en estas áreas. Aquí estamos en un taller con Manolo Flores, pues, de bioinformática para biología sintética, mesas de discusión que hablaban de regulación, hablaban de perspectivas, etcétera. La doctora Mercedes Roca, Anita, etcétera. O sea, la verdad, personajes súper, súper importantes. Aquí está el doctor Eleazar Barbosa, el doctor Agustino, la doctora Mercedes Roca, o sea, investigadores consolidados y muy importantes, digamos, en el desarrollo de la biología sintética. Eh, con la iniciativa de Miguel Loera y otros colegas, se funda la Red Nacional de Biología Sintética después de este evento, en la que como socios fundadores también está el doctor Eleazar Barbosa, Luis Figueroa Llanes, la doctora Mercedes Roca, Ernesto Ladrón de Guevara, y Clau Hernández, Joel de la Barrera, por supuesto, y con esto se empezaban a planear estrategias importantes de comunicación de la ciencia, de enseñanza de la ciencia, de vinculación con industria, de vinculación con academia. O sea, en realidad, pues, venía cocinándose algo importante y por supuesto que estaban, pues, las nuevas generaciones presentes. eh, Aquí está Carol, ¿no? De Synthetic Biobots. O sea, ya, digamos, empezaba a ver cierta huella, ¿no? Digamos, en las nuevas generaciones, les empezaba a llamar la atención, que era la biología sintética, que era el biohacking, y pues empezaban, digamos, a fortalecerse los cimientos. ¿Por qué biología sintética? ¿Por qué no Red Nacional de Biohacking? Bueno, pues en cierta medida fue también para mantener pues la cohesión, como les dije, con la industria, la institucional, la industria, la academia, ¿no? Y biohacking no siempre fue un término bien aceptado, debo decirlo, no siempre fue un término bien aceptado en el escenario ni académico ni en la industria. Yo llevé el término a ambos y me atrevo a decir que no siempre es el mejor. Pero bueno, esta es una diapositiva de Joel, justamente donde explica qué tan poco representado está Latinoamérica en términos tanto de artículos como de patentes en biología sintética. Y bueno, pues ya que hablábamos de comunidad, ya que estábamos fundando, digamos, haciendo comunidad, como decimos, cabe mencionar que no éramos el único ejemplo. Y de cerca conozco dos muy importantes. Como dice el título de la charla, pues estoy hablando obviamente de mi perspectiva. Hay muchos más, pero Clubes de Ciencia México fue uno de ellos. Clubes de Ciencia México es una de las iniciativas que más admiro y admiraré. Pues es un grupo, o nació siendo un grupo de estudiantes en Boston, Harvard, MIT, Boston University, y dijeron, bueno, pues, ¿por qué no llevamos lo que sabemos a Latinoamérica? Bueno, específicamente a nuestro país, ¿no? Y al inicio en Guanajuato, específicamente en Guanajuato. Y pues ahora es un programa que está en muchos países donde se enseña ciencia a personas jóvenes interesadas en ciencia, traen investigadores de varias partes del mundo y bueno, pues trabajan en conjunto con investigadores nacionales.
yo decía, bueno, es impresionante la logística detrás. Obviamente hay personas eh, muy competentes detrás de todo eso, ¿no? Desde los que tuvieron la idea hasta los que la pudieron ejecutar. Y bueno, dijimos, mira, si esto está ocurriendo en Latinoamérica, pues va a ocurrir, o sea, podemos hacerlo en otro escenario, ¿no? Por ahí en biotecnología también Daniel Domínguez hizo un esfuerzo muy importante con el Biotech. Y bueno, pues en términos también de biotecnología, CONACYT, bueno, si hay gente que no es de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicanos empezó a ofrecer, digamos, recursos para hacer redes temáticas de gente que se dedicaba a ciertas áreas de la ciencia, ¿no? En particular, tuve la fortuna de pertenecer a la red de estructura, función y evolución de proteínas. Y bueno, pues entre las actividades en las que me tocó participar, además de ser community manager, pues estaba justamente vincular industria y academia. De pronto participamos en la organización de algunos eventos y bueno, pues yo aprendí entonces que mi lugar no estaba exclusivamente en la academia ni exclusivamente en la industria. Si yo pudiera moverme o incluso colonizar un espacio diferente, pues ahí estaría, ¿no? O al menos lo intentaría, o al menos lo intenté. Bueno, entonces, pues aquí algunos ejemplos, aquí hablando de OpenLab en la red de estructura, función y evolución de proteínas, aquí hablando de Biohack Academy en Meetup en Ciudad de México, de Biohackers, aquí hablando de biología sintética dentro de clubes de ciencia en México. Y bueno, aquí es un colega, no sé por qué se coló aquí, Said Muñoz, también un colega muy querido, pues hablando en el mismo evento de la red de proteínas. Eh, Actualmente, obviamente, no, las comunidades son dinámicas, es muy interesante. Yo de pronto uso el término de metaestabilidad. ¿Qué es la metaestabilidad? Bueno, pues que no tienes una comunidad estable, es decir, que no, en términos de comunidad, no siempre van a ser los mismos, sino que de pronto, pues va a haber recambio, obviamente, de los integrantes de esa comunidad, pero pues todos cumpliendo roles muy importantes que mantienen la comunidad, ¿ok? Entonces, pues aquí simplemente algunos ejemplos de personajes con los que tuve la fortuna de coincidir en algún momento y que bueno, pues ahora son cada uno por su cuenta, personas muy importantes en sus áreas, lograron echar a andar empresas, industrias, en la academia, etcétera, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, pues resumo una buena parte de mi vida. Gente muy querida en todos lados. Agrobiotech, Cintia, T4 Ligo, ¿no? Bionovation, Noxian, etcétera. Pues, o sea, son muchos colegas de diferentes empresas que en algún momento, pues tuvimos como denominador común el armado de esta comunidad del biohacking en México. Y bueno, pues me da mucho gusto ver qué es lo que han hecho cada uno por su cuenta. Y que hay algunos, me voy a regresar para decirlo, que hay algunos que siguen manteniendo la bandera del biohacking en todas las actividades que hacen. Por supuesto que uno de los mejores ejemplos pues es Cintia, ¿no? Minerva Castellanos y Camilo. Eh, Como decía ahí el título, también iba a hablar de qué es Open Lab. eh, Open Lab es un community lab eh, del cual soy cofundador, ¿vale? Eso es un community lab. Entonces, no es propiamente un biohacker space, es decir, no es un lugar totalmente disociado de la sociedad, es decir, un lugar en donde yo puedo hacer experimentación sin límites. Sí, es un lugar disociado de la academia, sí, es un lugar disociado de la industria, eh, pero finalmente sigue siendo parte de la sociedad y sigue perteneciendo a esas comunidades. Entonces, pues sí, está, o sea, las actividades se fiscalizan, o sea, hay cosas en las que no puede uno evadir, ¿no? Entonces,
También, digamos, por parte de la academia, pues también funciona como centro de capacitación. También tenemos alumnos, también se están titulando aquí. De hecho, hasta el momento, pues ya van 5 estudiantes titulados como ingenieros biotecnólogos que trabajaron aquí, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo y no hacerlo muy sentimental, pues nada más en el 2015 empiezan las actividades aquí, antes incluso de hablar de biohacking, pero pues a lo que nos dedicábamos entonces pues era a difundir o enseñar tanto aspectos teóricos de la biología como de la biología computacional, ¿no? Que en ese momento también, igual que el biohacking, pues no era tanta la gente que hablaba de esto, ¿no? Eh, Hasta el 2018 fue cuando se inaugura el laboratorio comunitario, el Community Lab, en donde pues se instrumentó con todas las herramientas importantes para hacer biología molecular básica, electroforesis, PCR, clonación, transformación de bacterias, levaduras, plantas, cultivo in vitro, cultivo celular. O sea, prácticamente tratamos de tener como una muestra representativa de las herramientas de la biología, ¿no? Y pues este espacio se ha mantenido gracias a la colaboración de muchas personas, ¿no? Que se han acercado, que quieren aprender, que quieren enseñar, que quieren experimentar, que quieren escalar, que quieren vincularse, ¿no? Digamos que hasta cierto punto funcionó como un nodo que conectaba a personas que querían estar en algún proyecto de biología, que querían vincularse con la industria, que querían adquirir experiencia profesional, etcétera. En realidad me atrevo a decir que funcionó bastante bien y que hacía falta o muchísima falta esta figura en México, ¿no? Probablemente la razón por la que ha sobrevivido a múltiples adversidades es justamente porque ofrece una figura que existe, perdón, que hizo falta o que hace falta todavía en la investigación biológica en México. Ahorita actualmente pues trabajamos herramientas de ingeniería genética, CRISPR, secuenciación, cultivo de tejidos vegetales y biología sintética. Interesantemente, fuimos de los primeros talleres, bueno, de los primeros espacios donde se ofreció un taller de CRISPR experimental en Latinoamérica. De hecho, me atrevo a decir que en buena parte del mundo. Ajá. Y también tuvimos por primera vez, uno de los primeros talleres experimentales de biología sintética. Y eso pues llamó la atención de muchas personas, sobre todo de fuera, justo administradores de otros community labs que pues estuvieron interesados en vincularse con nosotros. Algunos espacios importantes en México que también participaron en la vinculación, pues Agrobiotech, donde dimos talleres de biología molecular, biología sintética, y bueno, actualmente este laboratorio decimos que alberga proyectos STEAM. Ajá. Ya dijimos que Science, Technology, Ingeniería, bueno, perdón, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Y que pues queremos desarrollar proyectos de la comunidad, ya sea de docencia, artísticos, de divulgación y proyectos de relevancia industrial con herramientas de ingeniería genética, biología computacional, biología sintética y recientemente secuenciación de nueva generación. Aquí hay colegas del equipo AIE en Facultad de Ciencias, nuestro querido amigo artista visual, algunas tecnologías interesantes con las que pudimos enseñar biología estructural, realidad aumentada, impresión 3D, etcétera. También, bueno, pues impulsamos proyectos de biología computacional específicamente para el diseño de proteínas. Esto es trabajo de un colega, Eloy Mogono, que, bueno, pues hizo un aporte muy importante a la comunidad en general, pues fundando esta parte. Todo el tiempo estaba dando talleres. Nos vinculamos gracias a él con la International Society for Computational Biology, que también, por cierto, les recomiendo vayan a buscar las redes sociales ISCB. Ajá, pues es una sociedad de biología computacional y ahorita está vinculada bastante
con el Nodo Nacional de Bioinformática. También estuvimos por ahí trabajando asuntos de instrumentación, el prototipado de herramientas básicas de biología molecular, cámaras de electroforesis, termociclador, transiluminador, también cosas de control, por ejemplo, en términos del cultivo de tejido, pues tratábamos de domotizar las condiciones en las cuales crecían las plantas, regulando temperatura, pH, salinidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también ahí pudimos hacer comunidad con CITED, por ejemplo, colegas latinoamericanos que tienen el mismo objetivo o tenían ese mismo objetivo de el prototipado y la instrumentación. Recientemente también hemos empezado a trabajar con cultivo de tejidos vegetales in vitro, tecnología que hemos empezado a adquirir justamente para la optimización de la producción de cultivos de interés alimentario. Como les he mencionado, pues ahorita colaboran con nosotros algunos ingenieros biotecnólogos que pues además están titulando, ¿no? Y algunos otros colegas. Entonces, el laboratorio de alguna manera sigue manteniendo la esencia de un biohackerspace, pues en el sentido de que es autogestivo, se autofinancia, no dependemos de ninguna, valga la redundancia, no dependemos de alguna instancia de gobierno, ¿no? Como algunos otros laboratorios. No dependemos de una institución, no dependemos de la industria. Sí tenemos muchas colaboraciones con la industria, con gobierno, con la academia, pero no dependemos de ellos. Y esas colaboraciones justamente nos han podido o nos han permitido pues mantener una sinergia y pues desarrollar proyectos de múltiple naturaleza. Algo que yo siempre he dicho es que si uno logra ser investigador y lo digo porque será mi sueño, ¿no? O tal vez no lo he abandonado completamente, pues, pero si uno logra ser investigador, por ejemplo, del Departamento de Bioquímica de Facultad de Medicina, entiende que el resto de su vida se va a dedicar a hacer investigación en bioquímica aplicada a la medicina. Y no harías aplicación en plantas, no harías investigación en plantas, no harías investigación en ingeniería genética necesariamente, no harías investigación en biología computacional. En realidad, estarías súper especializado en un área y eso no es malo, ¿no? Finalmente uno pues se dedica a esa área y es porque le gusta. Pero aquí tenemos la versatilidad de poder diversificar proyectos pues, y estar en una posición que nos permita posicionarlos, digamos, en donde se requiere la solución. Pues recientemente los estudiantes o algunos colegas ingenieros biotecnólogos están trabajando en temas de agrobiotecnología. Fue, digamos, o es, digamos, un área bastante prometedora y tenemos bastante talento trabajando. En lo personal puedo decir que no es mi área exactamente, pero como acabo de decir, y me estaría contradiciendo si no, eh, tengo la oportunidad de vincularme con proyectos pues relativamente diversos, ¿no? Y finalmente, hablando ya del futuro, pues decir que en lo personal y volviendo a los orígenes, CIEM nos trajo el biohacking y otras ideas interesantes, pues de alguna manera siempre hemos vuelto a eso, ¿no? En el 2019, me parece, ya no estoy muy seguro, participé en el equipo IEM de Facultad de Ciencias por un hecho relativamente lamentable que fue el fallecimiento de uno de los profesores del taller, a quien estimo mucho, fue un amigo muy querido, Ademar Liquitaya. Y bueno, pues aquí está otra vez Camilo, salen un montón de mis diapositivas, hablando, bueno, ahora como embajador a ella, dando una charla a los equipos, a Aid Muñoz nuevamente, y pues también pudimos colaborar con otro equipo IEM, que es el equipo IEM de Bolivia,
con la doctora Tania Pozo, primer equipo IGEM en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, en lo personal y como investigador en ciencias biológicas, si puedo seguir vinculado a temas de biología sintética, de biohacking, de comunicación de la ciencia o de lo que sea, pues ya estaré muy complacido, ¿no? Finalmente, pues creo que si puedo presumir de algo en términos de vocación, pues es justamente en la comunicación, enseñanza de la ciencia y en la investigación en áreas biológicas. Creo que eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy y no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, doctor, por su plática. Estuvo muy interesante. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida de cuánta gente hay detrás de todo esto, ¿no? De la ingeniería, de la biología sintética, entre todas las demás eh, carreras de investigación. Y bueno, mientras se animan los chicos a preguntar, a mí me gustaría preguntar algo. Del DIY shaker que cuesta 100 pesos, tengo entendido, pues es súper barato, ¿no? A comparación de comprar el material. O sea, realmente se puede ahorrar mucho dinero allí, pero nunca lo había escuchado. No sé si tienen algún proyecto de venderlo o hacer que gente lo haga con ese mismo presupuesto. Sí, pues es que mira, justamente la idea del do yourself y de la comunidad del do yourself biology en Latinoamérica era que esto no necesariamente se proyectara como un producto comercial, sino que pues se pudiera desarrollar entre varias personas. Había ciertas licencias que permitían, digamos, que uno prototipara y otros pudieran usar ese prototipo sin problema, con la finalidad justamente de que quien lo use pues también retroalimente el funcionamiento y o haga mejoras al equipo, ¿no? Entonces, en cierta medida el do yourself era eso, no era propiamente prototipar para tener un producto comercial, sino pues simplemente prototipar para quedarme con la tecnología y compartirla con las personas que no tienen acceso a la tecnología igual que yo. Ok, muchas Ujú. gracias. Sí, entonces, Eh, perdón, antes de no respondí tu pregunta, no lo vendemos. Sí, no lo vendemos, solo fue una fabricación única, una pieza única, pero sí, los planos ahí están. ok, muchas Ujú. gracias. Bueno, y otra duda que me surgió es que, bueno, me impresiona mucho el número de porcentajes de los artículos, ¿no? Que han escrito en todo el mundo y pues no vi ningún porcentaje que representara a México. Entonces, no sé qué consejo nos daría a nosotros como jóvenes que queremos dedicarnos, ¿no? A la investigación para que, o sea, pues sí, para que sea más fácil en poder publicar artículos, o sea, consejos al respecto de todo esto. Sí, mira, en gran parte, en términos del biohacking, pues siendo que tiene ese toque no tan formal de la academia, no necesariamente los desarrollos se comunican por artículos como lo hacemos en la academia. Eso de entrada es algo que influye. En términos de biología sintética, por supuesto, el problema en México pues es que de pronto está permeando apenas el concepto y no siempre es bien aceptado en todos los escenarios, pero como tal el consejo es que si ustedes están trabajando en asuntos de biología sintética, en proyectos de biología sintética, documenten todo, y encuentren la mejor manera de presentar los resultados. Eso es algo que van a tener que hacer ustedes para la competencia IGEM. Traten de publicar el artículo, escríbanlo, hagan un borrador y busquen asesores académicos que puedan darles o apoyarles con esa experiencia publicando. Ese es mi consejo. Siempre
cualquier proyecto que se lleve a cabo, uno de los productos principales, al menos en ciencia, pues es justamente el artículo. Incluso, pues, temas como el desarrollo de un instrumento nuevo, cosas así, se pueden publicar. Nosotros justamente tenemos en preparación un artículo del desarrollo de un controlador para cajas de condicionamiento operantes de ratones, que por cierto no es nuestra área especialmente, pero pues ya está hecho, entonces lo mejor que se puede hacer es publicar. Básicamente esa es la filosofía, si ya está hecho, lo mejor que se puede hacer es publicarlo. Ok, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que yo tengo por ahora es bueno, vi que hay muchos estudiantes, ¿no? Y bueno, lo que me interesa saber es que si tienen algún como, o sea, se dividen materias o tienen algún plan de estudios y como cuántos estudiantes están ahorita allí en el Open Lab. Ah, ok. Ahorita hay alrededor de 8, me parece que son 8, bajo diferentes formatos. Tenemos convenios con universidades en donde pues justamente ellos pueden hacer prácticas profesionales o servicios sociales. Em, y también pues tenemos estudiantes, ¿no? Aprendices, digamos, o gente simplemente que quiere venir. Ahorita, por ejemplo, puedo mencionar el caso de uno de mis colegas que tal vez ya conozcan, se llama Gabriel. Él es de la UAM también, que pues propiamente no está en ningún formato institucional. Él está trabajando con nosotros temas de ingeniería de proteínas, pues casi de manera voluntaria. Y lo que está aprendiendo, pues seguramente le va a ser útil en el futuro. Y lo que queremos, lo que tenemos como meta, pues es un artículo. Entonces, logrado el artículo, todos ganamos. O sea, en realidad yo, pues si alguien quiere venir al laboratorio, pues podremos platicar en qué formato y no hay ningún problema. O sea, en realidad esa es la esencia, de hecho, de un community lab. O sea, que esté abierto a la comunidad, que la comunidad pueda, digamos, retribuir y desarrollar aquí proyectos de relevancia diversa, ¿no? Por ejemplo, académicos o para emprendimientos incluso, ¿no? No es tanto nuestro objetivo, pero ha funcionado así. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga pregunta, que levante su manita para que se les sea la palabra. Sí, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué perspectiva tiene para la biología sintética en Latinoamérica para los próximos 10 años? ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Eh, pues mira, yo creo que, no sé si estén familiarizados con cómo lo voy a explicar, pero yo creo que ya pegó. O sea, por ejemplo, en plantas, de pronto, cuando estamos haciendo el esfuerzo de que una plantita, eh, ¿cómo llamar? Quiero darles una analogía fisiológica, pero es como que hay una parte siempre de adecuación, ¿no? De aclimatación, por ejemplo, en donde pues estamos modulando para ver o para adecuarnos a cierto medio o ante ciertas circunstancias. Y hay un periodo en el que eso se logra, pues, y a partir de ahí todo es relativamente más sencillo. Creo que la primera parte, la de adecuación, ya está hecha. Creo que ya se habla de biología sintética en muchos más escenarios. Hace poco tiempo incluso estábamos tratando de que existiera el rubro de biología sintética de la sociedad, dentro del Congreso Nacional de Bioquímica, por ejemplo. Y eso pues ya habla de que pues ya la gente sabe qué es, ya lo escuchó, ya entendió. Y entonces ahora lo que sigue es que muchos eh, investigadores van a intentar acercarse o darle el enfoque de la biología sintética. En lo personal, yo creo que el mayor empuje no va a estar, sin embargo, en esos investigadores, sino en las siguientes generaciones. De lo poco que he conocido, porque como les digo, pues lamentablemente estuve un poco desvinculado, pues los nuevos estudiantes de su generación
pues traen todo el entusiasmo y ya no es que tengan que aprender desde cero qué es la biología sintética, o ya no hay que convencerles de que existe, ¿no? Y de que es prometedor en el futuro. Eso ya está hecho. Básicamente, en los siguientes 10 años, que es cuando ustedes estén haciendo o terminando posgrados o incluso logrando plazas o emprendimientos o lo que ustedes quieran, bueno, entonces diremos que estamos en la fase de consolidación, o sea que ya es bastante sólida la biología sintética. Ojo, siempre y cuando pues ustedes pues mantengan, se mantengan, digamos, trabajando para ello. Yo creo que les toca a ustedes más que a nosotros, ciertamente. Yo creo que ya esta fue la etapa de la biología sintética que me tocó, en la que me tocó emprender más. Y pues sí, por supuesto que voy a seguir trabajando, pero creo que mayormente la responsabilidad es suya. Sí, precisamente como usted lo menciona, a las nuevas generaciones ya le toca realizar cosas más potentes en términos de las nuevas áreas que se están desarrollando. Precisamente, como usted mencionó sobre iGEM, ¿cómo enfrentaría las dificultades de fundar un equipo iGEM en México o en Latinoamérica, dada la falta de tecnología y sobre todo la falta de dinero para poder sofisticar estos proyectos? Es una gran pregunta. Tengo varias respuestas, pero estoy buscando la más optimista. Yo creo que hay muchas maneras de lograr capitalizar un proyecto, y esto no solo es para un equipo alguien, por ejemplo, para un emprendimiento también. Finalmente, un proyecto IEM tiene bastante el formato de un emprendimiento, ¿no? Se busca no solo la solución, sino de qué manera hacer llegar esa solución. Eh, entonces, creo que lo que se tiene que hacer, o bueno, creo que lo que se ha hecho más bien es que ya se tiene cierta experiencia en fondeo de diferentes maneras. Por ejemplo, se exploró por muchos años el crowdfunding, por ejemplo, en donde pues hacías campañas y invitabas a la gente a donar. Eso funciona bastante bien cuando la gente entiende la utilidad o los beneficios de tu proyecto, pero eso tiene como consecuencia que tú tienes que primero enseñarle a la gente cuáles son los beneficios de tu proyecto para después pedirle dinero. También hay programas de financiamiento, tanto federales como estatales, ajá, que de pronto podrían ser útiles para este fin. Em, Y pues, pues eso, o sea, no sé, de pronto no lo recomiendo mucho, pero también si tienen por ahí algún inversionista que esté interesado en su proyecto, también eso puede ser. Digo que no lo recomiendo mucho porque pues ciertamente sí es difícil de pronto convencer al público en general de las ventajas de tu proyecto. Hablar con un millonario que no está en el área es un poco más difícil. Bueno, ya lo habrán visto. Eh, Eso con respecto al fondo y por supuesto apoyarse de sus instituciones. Si ahorita ustedes están adscritos a la UAM, apóyense todo lo que puedan de su institución. A la institución le conviene, digamos, mantener este tipo de actividades, sobre todo actividades internacionales, y puesto que su equipo es de diferentes sedes, me parece, un gran esfuerzo de integración que no sé cuántos antecedentes tenga la UAM misma. O sea, no sé si la UAM misma se trate de juntar equipos de diferentes sedes para un solo proyecto, ¿no? Pero ustedes que ya lo hicieron, bueno, pues eso es algo importante para la institución. Y bueno, esa es la respuesta optimista. Eh, la otra respuesta, bueno, pues es que normalmente tenemos que encontrar las alternativas. Eso de hecho es como un poco parte de la filosofía biohacker. O sea, yo quiero hacer algo y no tengo el recurso para hacerlo. No necesariamente voy a estar limitado por conseguir el recurso. Puedo encontrar una manera alternativa de hacerlo. Eso es un poco, ¿no? Entonces yo no tengo el dinero para hacer un shaker. Bueno, pues
probablemente no voy a utilizar un shaker hasta que junte el dinero. Puedo encontrar una manera alternativa de hacerlo. Es un poco, la filosofía es un poco más de trabajo, pero en general, pues es por lo que nos caracterizamos los latinoamericanos en el mundo. O sea, eh, gente en otros países dice, ¿cómo lograste hacer esta investigación con esos recursos? Ah, bueno, pues me las ingenié. Ah, bueno, pues inventé un método. Ah, bueno, desarrollé el instrumento. Ah, bueno, pues trabajamos más personas, más tiempo, ¿no? Pero lo logramos. O sea, es un poco eso, ¿no? No siempre estar esperando el gran fondeo, sino pues de pronto encontrar maneras alternativas de lograrlo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Elizabeth Viniegra dice, doctor, muchas felicidades, es un gusto. Y pues así fue un gran gusto que nos compartiera de sus grandes conocimientos, de su experiencia. Y bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, y les recordamos a los que asistieron a la sesión que pongan su nombre para pasar asistencia. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues nos vemos pronto. En lo que necesiten, también sin problemas. Me gusta mucho ayudar, sobre todo a las comunidades entusiastas como la suya. Gracias. Muchísimas gracias. Nos conmovió mucho la historia que platicó sobre también las deficiencias de tecnología que tuvo cuando usted estuvo en la etapa de estar no solamente en IGEM, sino en todas las partes y equipos en LATAM. Entonces, muchísimas gracias. Sí, pues no se rindan, denle duro. Aquí estamos apoyando. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bye.